A la edad de 70 años, esta mujer se vio obligada a abandonar su hogar porque sus hijos decidieron ingresarla en una residencia de ancianos. Ella había soñado con dejar su humilde hogar al vagabundo que siempre había acudido a ayudarla, pero sus hijos se opusieron. Sin embargo, cuando el vagabundo consiguió entrar en la casa, se quedó atónito ante lo que encontró. Al enviudar, Isabel se quedó sola en su casa. Durante muchos años se las arregló para hacerlo todo ella sola, pero a medida que envejecía, le resultaba cada vez más difícil. A sus 70 años, seguía intentando mantener la casa en orden, pero sus fuerzas ya no eran las mismas. Un día sonó el teléfono. Era el hijo mayor de Isabel. Volvía a insistir en que Isabel debía trasladarse a una residencia de ancianos, donde la cuidarían bien, tendría algo que hacer y podría relacionarse con otras personas. Después de escuchar los argumentos de su hijo, Isabel finalmente aceptó. Estaba dispuesta a mudarse, pero quería saber qué pasaría con su casa y el pequeño terreno que la rodeaba, que había cuidado con cariño durante casi toda su vida. El hijo mayor sugirió vender la casa y dejar el dinero a Isabel. El más joven propuso reformar la casa y alquilarla para obtener unos ingresos mensuales. Isabel escuchó todas las sugerencias, pero en el fondo sabía que tenía un plan mejor. Quería donar la cabaña tal como estaba a Gabriel, un vagabundo que vivía cerca. Isabel pensaba que era un buen hombre y quería hacer algo para agradecerle su amabilidad. A los niños no les gustaba la idea, no se fiaban de Gabriel. Sin embargo, viendo lo importante que era esta petición para su madre, dijeron que se lo pensarían. Ni los hijos de Gabriel ni los de Isabel tenían idea de que en la cabaña les esperaba algo mucho más valioso que la propia casa. Gabriel tenía unos 60 años. 10 años atrás había perdido a su mujer, y ese dolor le había llevado a una prolongada depresión que envenenó su vida. Fue en la calle, 3 años atrás, donde Gabriel e Isabel tuvieron su fatídico encuentro. Isabel volvía del mercado con varias bolsas pesadas. De repente, una de ellas se rompió y la fruta se esparció por el suelo. Cuando Gabriel se percató de la presencia de la anciana, se apresuró a socorrerla. Recogió la fruta y se dirigió a la tienda más cercana para comprarle una bolsa nueva. Luego, disculpándose por las molestias, recogió el resto de las bolsas y dijo: «Deja que te ayude a llevarla». Gabriel nunca imaginó que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. A partir de entonces, no dejó de ayudar a Isabel con las compras y las pequeñas reparaciones de la casa. Aunque la anciana le ofreció dinero por su ayuda, Gabriel nunca aceptó. Vio que la mujer vivía muy modestamente y se sintió encantado cuando le invitó a una taza de café y un trozo de pastel, preparados, como él decía, por sus manos mágicas. Poco a poco, surgió una amistad entre los dos corazones solitarios. Isabel incluso invitó a Gabriel a cenar. Se trataban con respeto. Gabriel siempre escuchaba atentamente los consejos de Isabel. Ella notó que los síntomas de su depresión se hacían menos pronunciados. A su vez, Gabriel se alegraba de ser útil cuando Isabel necesitaba ayuda. Cuando Gabriel se enteró de que Isabel iba a ingresar en una residencia de ancianos, se le estrujó el corazón de tristeza. Isabel le dijo que durante los últimos 2 años, sus hijos la habían estado llamando casi todos los días, instándola a dejar la casa y la tierra, y ella ya no podía soportar la presión de su familia. En su corazón, Isabel esperaba vivir hasta el último día en la casa que ella y su marido habían construido con sus propias manos. Pero no todos nuestros sueños están destinados a hacerse realidad en esta vida, ¿verdad?, dijo la mujer mayor con tristeza en la voz. Gabriel abrazó a su amiga y le dijo que siempre podía contar con él. Le dio las gracias por todo lo que había hecho por él, por ayudarle a recuperar la dignidad y la confianza en sí mismo para escapar de la indigencia. Isabel fue trasladada a una residencia en 15 días. La familia lo había organizado todo sin consultarla. Querían que fuera rápido, sin demasiadas discusiones ni discusiones. Gabriel ni siquiera pudo despedirse de ella.
Solo se dio cuenta de que se había ido porque había dejado de verla en la ciudad. De vez en cuando, iba a su casa para ver si todo iba bien. Un día, tuvo la suerte de encontrar allí a los hijos de Isabel. Se acercó a ellos, se presentó y preguntó dónde estaba su amiga. El hijo mayor le contestó groseramente que no iba a complacer sus debilidades, darle dinero para beber o patrocinar otros vicios de un moribundo. Atónito ante semejante grosería por parte de los hijos de Isabel, que antes siempre habían sido educados con él, Gabriel se quedó mudo por un momento. Cuando se recuperó un poco, volvió a preguntar dónde estaba Isabel, pero los niños no solo no respondieron a su pregunta, sino que le echaron, amenazándole con llamar a la policía si volvía a presentarse en su puerta. Gabriel estaba muy disgustado, pero no dejó que el incidente le impidiera encontrar a su amiga. Como los niños no le dijeron en qué residencia habían ingresado a Isabel, decidió actuar por su cuenta. Gabriel fue al albergue de indigentes de la ciudad y preguntó al conserje si tenía una lista de residencias de ancianos. Resultó que solo había 4 en la ciudad. 2 de ellas estaban situadas en el centro, una en una zona apartada y la última, aún más lejos, en las afueras. Pero Gabriel estaba decidido a encontrar a Isabel. Por la mañana temprano, tras ducharse y desayunar en el albergue, se puso en camino. Las 2 primeras residencias de ancianos no estaban lejos del refugio donde se alojaba, pero Isabel no estaba allí. Caminó otros 40 minutos hasta llegar a la tercera residencia. Allí encontró a una mujer llamada Isabel, pero no era su Isabel. Gabriel continuó su búsqueda. Caminó durante 1 hora entera hasta que llegó a una autopista que conducía a la última residencia de ancianos de su lista. Intentó parar para hacer autostop, pero nadie quiso detenerse. Después de unas 3 horas, por fin llegó al lugar. Agotado por el largo viaje, cansado y sediento, Gabriel se acercó al edificio. «Es ahora o nunca», pensó. Una vez dentro, caminó decidido hacia la recepción. Ni siquiera se molestó en preguntar si estaba Isabel. Gabriel dijo con confianza que quería visitar a su hermana Isabel, que se había trasladado aquí hacía unos días. La recepcionista dudó un poco, pero le confirmó que Isabel residía efectivamente en su pensión. Entonces, Gabriel pidió concertar una cita con ella. Tuvo que ser un poco engañoso. Se dio cuenta de que a un amigo no le permitirían verla. La mujer de la pensión le advirtió de que el horario de visitas estaba a punto de terminar, pero que podría ver a Isabel, aunque solo fuera un rato. Acompañaron a Gabriel a la habitación y se quedó paralizado por la sorpresa. Su amigo estaba tumbado en la cama. Parecía enferma y muy débil. Gabriel nunca la había visto en ese estado. Pero cuando Isabel vio a Gabriel, sus ojos brillaron y una alegre sonrisa apareció en su rostro. Él se acercó lentamente a ella. Isabel le hizo un gesto para que se sentara más cerca y le susurró algo al oído. Gabriel se quedó de piedra. «¿Esto es de verdad? ¿De verdad?», preguntó sin dar crédito a lo que oía. Isabel le acarició la mejilla, le apretó la mano y contestó: «Sí, es verdad, es tuyo, y todo lo que hay en él también es tuyo, absolutamente todo». Pronto un miembro del personal de la pensión anunció que la hora de visita había terminado y Gabriel tenía que marcharse. No podía creer las palabras de Isabel. Le entristecía verla en ese estado de indefensión. No se parecía en nada a la mujer enérgica e independiente que había conocido antes. Gabriel pensó que tal vez aún no había tenido tiempo de adaptarse a su nuevo lugar y a su nueva forma de vida. Antes de marcharse, miró hacia atrás y vio que Isabel le sonreía. Gabriel no sabía que era la última vez que la vería. A la mañana siguiente, tras recoger lo que le quedaba de dinero, Gabriel compró un modesto ramo de flores y viajó a la pensión. Al llegar, Gabriel se encontró con una terrible noticia. Isabel había fallecido durante la noche. No podía creerlo. Necesitaba tiempo para darse cuenta de lo que había ocurrido. El hombre rompió a llorar en el vestíbulo.
La recepcionista le miró sorprendida. ¿No se lo ha dicho su hermano? Resultó que la familia ya había sido avisada de la muerte de Isabel. Gabriel no dijo nada. Se hizo a un lado, con las lágrimas corriéndole aún más por la cara. Gabriel regresó a la casa de Isabel, que ahora era suya. Pero a pesar de las palabras de Isabel, no sintió ninguna alegría. La llave escondida estaba donde ella había dicho que estaría, así que Gabriel no tuvo problemas para entrar. Intentó alegrarse por el regalo, pero los pensamientos sobre Isabel le mantenían ocupado. La casa estaba vacía y silenciosa. Gabriel decidió preparar café. Abrió el armario de arriba y encontró café como el que solía hacer Isabel. Delante de la lata de café había una caja de cartón. Cuando Gabriel la cogió, cayó al suelo haciendo un fuerte ruido. Recogió la caja y sintió que pesaba bastante. Gabriel decidió abrirla para asegurarse de que no había nada roto. Lo que vio le dejó sin aliento. La caja estaba llena de fajos de billetes. Era algo que Gabriel solo había visto en el cine. Puso todos los fajos sobre la mesa y se quedó aturdido durante unos minutos, intentando averiguar qué significaba aquello. Había más de 40 fajos en la caja, cada uno con $10,000. La herencia total ascendía a casi $500,000. Son todos mis ahorros, recordó de pronto las palabras de Isabel, y su respuesta. La casa y todo lo que hay en ella es tuyo ahora. Gabriel seguía dudando, pero recogió el dinero en un viejo maletín de cuero y se dirigió a la salida. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. En los días siguientes, hizo algunas pequeñas reformas en la casa. Gabriel quería ordenar el lugar, pero manteniendo el ambiente que Isabel y su marido habían creado. Dispuso las cosas de Isabel ordenadamente por toda la casa, como si fuera un museo. En la pared del salón, colgó una fotografía de Isabel y colocó una vela encendida debajo. Gabriel hizo todo esto no por dinero o posesiones, sino para agradecer a esta mujer su bondad y su amistad desinteresada. Un día, los dos hijos de Isabel llegaron a la casa y vieron allí a Gabriel. Le preguntaron indignados qué hacía aquí. Gabriel decidió decirles la verdad. Les dijo que había visitado a Isabel en la pensión poco antes de que muriera y que ella le había legado la casa y todo lo que había en ella. Los niños decidieron que Gabriel no solo era un vagabundo, sino que también estaba loco. ¿Cómo iban a darle la casa que pertenecía a sus padres a un vagabundo? Gabriel se dio cuenta de que no le creían, pero siguió insistiendo. Vender la casa se convirtió en una prioridad para los hijos de Isabel. Una semana después, se puso en contacto con ellos un abogado llamado Diego Winter. Les dijo que estaba interesado en la casa y les preguntó si les importaría que la utilizara como casa de vacaciones. Los hijos respondieron que no les importaba, pero que ya tenían posibles compradores. «Ah, bueno, ganará el que haga la mejor oferta», comentó Diego. Preguntó cuál era la mejor oferta en ese momento. El hijo mayor respondió que uno de los compradores estaba dispuesto a pagar $90,000 en 3 plazos. Diego se lo pensó un momento. Parecía estar sopesando los pros y los contras. Cuando volvió a hablar, el trato ya estaba cerrado. Había ofrecido a los hijos de Isabel una suma que no podían rechazar. Fijaron una reunión en una semana para firmar todos los papeles y entregar las llaves de la casa. Los niños estaban triunfantes. Decidieron que, antes de que llegara el comprador, se desharían de todos los trastos que había dejado el anterior propietario. «No os preocupéis», les detuvo Diego. «Estoy dispuesto a pagaros $1,000 más si la dejáis como está». Los codiciosos hijos de Isabel aceptaron de inmediato. «Entonces, $92,000 y no tocamos nada», resumió el hijo mayor. Una semana después, los dos hijos de Isabel se dirigieron a la casa para cerrar el trato. En el aparcamiento ya les esperaba un sedán de lujo con 2 pasajeros. Un hombre de unos 40 años con un traje caro salió del asiento del conductor. Se presentó como el abogado Diego Winter. El otro pasajero permaneció en el coche. Tras un intercambio de cumplidos,
Diego y los hijos de Isabel inician el papeleo. El abogado sacó un maletín del coche y lo abrió. Mostró a los hijos de Isabel los fajos de billetes que había dentro. Luego, entregó el maletín al menor de los hermanos. Contó el dinero y asintió al hermano mayor. El hermano mayor, a su vez, entregó a Diego un sobre con documentos y una llave de la casa. «Enhorabuena por la compra de la casa de verano, Diego», le dijo. Pero Diego adelantó la mano y dijo: «No te apresures a felicitarme. Yo no soy el dueño de esta casa». Los hijos de Isabel se miraron desconcertados. «Solo soy el representante del comprador», explicó Diego. En ese momento, un segundo pasajero bajó del coche. También llevaba traje, barba bien recortada y zapatos relucientes. Los hijos de Isabel creían haberle visto en alguna parte, pero ninguno recordaba dónde. Cuando el hombre se acercó, los hijos de Isabel soltaron un grito ahogado. Gabriel estaba de pie delante de ellos. «Este señor es el verdadero comprador. El dinero que habéis visto le pertenece», anunció Diego. «Por favor, devolvedle las llaves y los papeles». Los hijos de Isabel estaban confusos. No sabían qué hacer ni qué pensar. O les habían engañado cruelmente, o simplemente les estaban gastando una broma. Pero el dinero del maletín era real, y la cantidad era la acordada. El hermano mayor, no viendo otra salida, devolvió la llave y el sobre, pero en su rostro se dibujó una mueca de enfado. Gabriel cogió el sobre, se lo entregó a Diego y se quedó con la llave. «Nunca supisteis cuáles eran los verdaderos deseos de vuestra madre», se dirigió a sus hermanos. «Hicisteis todo lo posible por separarme de ella y de lo que ella apreciaba. Pero, como veis, ella os conocía bien y se encargó de que se cumpliera su voluntad. Nadie, salvo el abogado, entendía lo que estaba pasando ni de dónde había sacado el dinero aquel vagabundo. Los hermanos no tenían ni idea de que estaban desheredando a su propia madre. Ahora Gabriel no tenía que preocuparse de que le echaran de casa. «Viviré aquí y mantendré vivo el recuerdo de Isabel y su marido», dijo Gabriel. «Y nos veremos en los tribunales. Usa este dinero para contratar a un buen abogado. Lo necesitarás», añadió señalando el maletín que contenía el dinero. «Ahora lárgate de aquí. Si no, tendré que llamar a la policía». Con esas palabras, Gabriel entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. Se acercó a la mesa, ajustó la fotografía de Isabel y encendió una vela. Esa noche durmió un sueño tranquilo en su nuevo hogar.